Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estén teniendo ustedes un mes de octubre muy interesante. Ha estado un poco interesante para muchos, el mundo en general, con todas las cosas que suceden, los tornados, las lluvias, las guerras, eh, pero sobre todo las guerras internas que tenemos cada uno de nosotros en, en nuestra mente, todo lo que nos autoexigimos y todas las cosas que de pronto pensamos y nos hacen sentirnos más eh, comprometidos, más ahogados en sí mismo, en lugar de hacernos sentir más libres, más ligeros, más alegres, con menos compromiso. Nos vamos metiendo en cuestiones que abarcan mucho tiempo de nuestro día, nos vamos comprometiendo en cosas. Y es que, eh, bueno, el día de hoy estuve ayer releyendo mi libro de El poder de la integridad de Marta Beck, que ya les había hecho un podcast de esto, pero el libro aún no lo había terminado y estoy por terminarlo y está muy bueno ese libro. Y ahorita iba a hacer un podcast sobre el libro, pero me di cuenta que exactamente ya les había hecho un episodio. Y entonces, pues tengo ganas de grabar y decidí hablarles eh, sobre nuestra libertad, o sobre sí, las libertades que tenemos como seres humanos, o si es que en realidad no tenemos esa libertad y hay alguien más arriba que está decidiendo por nosotros, ¿no? Entonces, les decía que estaba leyendo este libro porque de pronto se vienen todas estas fiestas eh, que, bueno, acá en Estados Unidos se celebra mucho el Halloween y también hay muchos eventos por la comunidad latina, la comunidad hispana, la comunidad mexicana, que es como oh, la minoría mayor, podríamos decir, de todas las minorías que hay acá, ¿no? Entre chinos, hindú, rusos, franceses. Creo que los mexicanos es como la mayor de las minorías. Y obviamente pues se festeja el día 2 de noviembre. Entonces nos vamos metiendo como en muchos compromisitos y cosas y que a veces nos sentimos ahogados, contrario a sentirnos tranquilos, sentirnos felices, de conectar, de convivir, de estar con otras personas. Y es que como nos vamos exigiendo muchísimo a nosotros mismos y a los demás, por supuesto, porque si te exiges a ti mismo, por ende vas a exigirle a otros, ¿no? Y entonces se va haciendo como una bola de nieve así que de pronto ya no sabes cómo parar y te vas pues estresando y preguntándote qué tanto quieres continuar viviendo esa vida que estás viviendo de mucha exigencia, y te preguntas si en realidad la estás disfrutando o no y qué tanto vale la pena seguir exigiéndote de esa manera. Entonces, en el libro de esta Marta, en el cual les cuento que ya les había hablado, ella trae muchos ejercicios muy buenos para poder como reconectar con tu interior, con tu intuición, y ciertamente que estos ejercicios ayudan muchísimo. Yo ya les había contado que escribo mucho y hay varios libros que se han escrito en el cual se habla de cómo la escritura es una buena técnica de psicoterapia o una muy buena terapia.
porque te ayuda como a darle forma a esa bola de nieve de pensamientos que tenemos en la cabeza, ¿no? Como dice Catola, ese torrente incesante de pensamientos que no podemos parar. Y bueno, ayer estaba escuchando a Mariano Alameda, un actor español que de pronto se volvió como terapeuta y da cursos y pláticas, y él diseñó una terapia que se llama el árbol del karma, que yo intenté contactar con ellos para inscribirme al nuevo curso que dura 2 años, pero no me respondieron. Les mandé un correo, no me respondieron, les mandé un WhatsApp, no me respondieron. Entonces no soy muy insistente y trato de entender los mensajes que me da la vida y digo, bueno, quizás no es el momento, o quizás no es sí, la oportunidad para empezar con esa ideología. Entonces estaba escuchando a Mariano y Mariano estaba hablando de este tema de libertad o libre albedrío, y estaba bien interesante porque decía que cada vez que el ego puede ser yo hago, yo logro, yo conquisto, yo soy, y se cuelga todas estas medallas. Pero también el ego puede ser yo no valgo, yo no soy, yo no puedo, nunca podré. Entonces esas son las dos como polaridades del ego. Y entonces Mariano nos dice que como que a veces somos como convenencieros cuando nos preguntamos sobre este tema de si en realidad somos libres o, eh, o no. O sea, ¿hay un libre albedrío o no lo hay? ¿No? O ya todo está predeterminado y ya todo sucede como tiene que suceder y yo no tengo voz ni voto en lo que me sucede. Entonces dice, por supuesto que cuando estamos jóvenes, cuando las cosas nos salen bien, cuando hacemos esas conquistas de un empleo, una pareja, eh, cosas que quieres lograr en la vida y te salen bien, por supuesto que te conviene decir, no, es que si no fuera por mí, por la fortaleza, por la decisión, por la organización y por esa fuerza de voluntad que tengo para hacer las cosas, pues no conquistaría nada y no sería nada. Pero como todas las estructuras son inestables y en algún momento toda esa pantalla o apariencia que creemos ser, se, por la inestabilidad que tienen, pues se caen, se deshacen, amigos se dejan de hablar, esposos se separan, empresas quiebran, trabajos terminan, de pronto la salud de alguien ya no está, hay un diagnóstico que te asusta. Entonces cualquier estructura de este mundo, de la forma, de este mundo de la tercera dimensión, pues se disuelve, se fragmenta, se quiebra. Y entonces ahí decía Mariano que allí ya nosotros no somos los creadores de eso, ¿no? O sea, todo lo bueno que nos pasa sí, pero cuando algo se fragmenta, se quiebra, se disuelve, eh, volteamos y empezamos a echarle culpas a otras personas. Y decimos, no, pues es que la mala administración de la empresa hizo que se quebrara. No, pues es que el maltrato que fulano le daba hizo que se rompiera el matrimonio. No, pues es que nunca comió sano y nunca hizo ejercicio y ahora por eso padece tales cosas, ¿no? Y luego también están todas estas cuestiones de que no, pues es que somatizas todo. Pues a lo mejor hay cosas que sí, pero nadie quiere estar enfermo por siempre o nadie quiere padecer una enfermedad crónica, o no. Entonces hay
hay que tener también cuidado con lo que creemos y con lo que aseguramos y con lo que leemos y con lo que aprendemos, porque de pronto hay cosas que nos hacen sentir más culpable y no tanto eh, a gusto y conforme con lo que nos está tocando vivir, que al final de cuentas lo tenemos que aceptar. Entonces, bueno, pues pensando en esta pregunta, bueno, leyendo el libro de Marta, escuchando a Mariano, y luego todo se va como sincronizando, porque aunque el libro de Marta habla de la integridad y Mariano estaba hablando sobre libre albedrío, si existe o no, entonces se van como sincronizando los mensajes y, y te van cayendo así como los 20 de las cosas que vas aprendiendo en la vida. Y por ejemplo, yo no voy a decir o describirme jamás como una persona humilde, que no piensa cosas feas y todo eso, ¿no? Porque ya quedamos en que los pensamientos no los hacemos nosotros, sino que nos llegan, ¿no? Pero sí que yo estoy muy de acuerdo en que tanto lo que sí nos sale bien como lo que no, mucho viene de arriba, de alguien que nos tiene aquí, de alguien que nos cuida o nos hace hacer y ser de cierto modo y sentir ciertas cosas. Y entonces es como si de pronto te dieras cuenta que todas las cosas que has hecho y que has logrado muy bonitas, como las que tampoco te han salido, han sido porque tenían que ser de ese modo y no de otro. Y yo me acuerdo y me pregunto qué fue lo que yo tuve que hacer, por ejemplo, primero cuando terminé mi carrera de ciencias de la educación. Y yo me acuerdo que para mí era, una batalla. O sea, yo no quisiera ponerle ese nombre, pero era una batalla porque yo era muy mala grabándome cosas y fechas y la clase de estadísticas y la clase de legislación y que estaban muy interesantes y mis maestros excelentes, pero para mí era todo tan confuso y yo decía, híjole, no, y me ponía muy nerviosa y padecía gastritis cuando era la fecha de exámenes porque yo sentía que yo tenía el compromiso de terminar esa carrera. Y entonces, pues la terminé, pero si me preguntas cómo fue, no sé la respuesta. Y, y terminé y me sentía muy orgullosa de eso porque sentía que yo había sido, que por mí y por mi inteligencia, que no sé de dónde de pronto apareció, yo era ya la licenciada en educación, ¿no? Y entonces te empiezas a creer esa cuestión de que tú eres, y entonces te empiezas a comportar ya como la licenciada en educación. Y luego después te casas y entonces te empiezas a comportar como la esposa que aparte es licenciada. Y así te empiezas a poner una máscara y otra máscara y te empiezas a colgar medallas. Pero ciertamente que creo es un poco, ay, perdón, voy a apagar el celular porque está prendido. Es un poco tener en cuenta que tú no eres el hacedor, tú no eres el hacedor de nada. Esta es una gran frase que quién sabe dónde la escuché o dónde la leí, pero es una frase que te ayuda a ver y entender que las cosas van sucediendo porque así tiene que ser y que tú no eres quien las crea ni las descrea. Simplemente vas como transitando por la vida y las cosas se van moviendo de cierto modo y tú vas transitando por ahí. Pero si aprendes a no apegarte a ese diploma y a esa medalla y a ese triunfo y a esa carrera y a esa cosa que te estás creyendo,
va a ser mucho más fácil que mires cómo surgen las estructuras para después desvanecerse. Y podríamos ser muy melancólicos o un poco negativos y decir que conforme va pasando la vida, conforme van transcurriendo los años, vamos teniendo pérdidas. Yo no quisiera llamarlo así, pero como que el ego así lo llama y así lo entiende, ¿no? Que cuando estás como en la juventud, a los 20, a los 25, estás como en una edad muy plena, te pasan cosas muy bonitas, tus amigos todavía los reconoces, quizás muchos de ellos aún no se casan, tú tampoco, no tienen hijos, tú tampoco, tienes mucha fuerza, tienes mucha salud, el cuerpo te responde como se supone, pero ya luego empiezas a acercarte a la mediana edad. Y entonces empiezan a pasarte cosas, tanto física como mentalmente. Y entonces es ahí donde te preguntas si de verdad, no porque tú no seas capaz de lograr cosas, si de verdad es que tú fuiste el creador de todo eso maravilloso que te sucedió, ¿no? Y entonces aquí entra mucho el libro de Marta Beck, del poder de la integridad, en el que ella nos dice, acércate a tu vulnerabilidad, reconócete, suelta el miedo y también aprende a escuchar tu voz interior. Y pues es como un poco a veces difícil o complicado cuando no estás acostumbrado a escucharte, cuando no estás acostumbrado a ser íntegro, a decir esto sí, esto no. Es un poco complicado cuando tienes miedo a que no te acepten, cuando tienes miedo a que te saquen del grupo, a que te saquen del clan, a que te corran de tu familia, a que te corran del trabajo, de la escuela, del grupo de mamás, o lo que sea, a que te empiecen a ver como raro. Luego también ya empiezas a agarrar modos de, si tienes hijos, pues tratas de no ridiculizar a los hijos. Si antes te vestías de cierto modo, pues a lo mejor ahora ya no, porque a tus hijos les da pena o cosas así. Pero siempre ser íntegro, siempre ser íntegro te va a ayudar a ir por el camino del medio, ¿sabes? O sea, ni por el del sí, yo tengo toda la libertad y el no, ya todo está escrito, ¿no? Es irte por el camino del medio, sabiendo que mientras seas fiel a tu vulnerabilidad, a tu verdad, a tu razón de existir, mientras tú seas fiel a eso, entenderás que el camino del medio es el que tienes que recorrer y nada más. Y es que yo, aunque vengo y les cuento estas cosas, no quiero que se entienda como que yo soy la más iluminada y la más noble y la más humilde. Estoy en el camino. Estoy tratando de irme yo también por el camino del medio. Y hay cosas que yo he experimentado y por eso vengo y se las cuento, porque se las recomiendo, porque yo ya lo he vivido. Y creo que es como difícil cuando tienes este cuerpo humano transitando por esta vida dual en el que hay buenos y malos, y ricos y pobres, y altos y bajos, y gordos y flacos, y blanco y negro, ¿no? Entonces esta vida dual es como bien difícil recordar que no eres este cuerpo y que eres como una inhalación y exhalación que va así como solamente por la vida y que no eres, tú no elegiste el cuerpo que tienes, más bien con el que naciste, no elegiste el cuerpo con el que naciste, pero vaya que sí que puedes tomar decisiones para transformar tu cuerpo en un cuerpo más sano, eso no lo vamos a negar y no le vamos a quitar poder a nuestro templo que es nuestro cuerpo, ¿no?
y porque es lo único que tenemos para transitar en esta vida. Entonces es como a veces bien difícil irnos por el camino de en medio, quitarnos esas medallas que ya nos habíamos colgado y decirle no a muchas cosas que antes le decíamos que sí por miedo a que nos sacaran del clan. Pero yo creo que lo mejor que te puede pasar es que te saquen del clan. Porque, mira, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te sacan del clan? Y lo peor que te puede pasar es nada. Porque la verdad es que el clan no existe tampoco. Existe en tu mente como todo lo demás. Entonces, si empiezas a hacer cosas desde tu verdad, siendo fiel a tu integridad, no va a haber otro camino que tú veas más que el camino de en medio. Y ya no va a haber otras cosas que te distraigan más que las de en medio. Y si tú eres de esas personas de las que corrieron del clan porque decidieron ser íntegros con su verdad, como Marta Beck, que le sucedió que ella era de la religión mormona y luego después, yéndose en el camino de la integridad, ella descubre que ella es homosexual cuando ella ya tenía esposo y hijos. Y entonces obviamente en su iglesia su papá era como ministro de la iglesia, era algo como importante en su religión, y vivía en Utah, donde es que esa religión es como lo más, ¿no? Entonces ahí todo el mundo se conoce y se reconoce y es como, pues es como ese clan familiar, ¿no? En el que ya naces en esa religión y haces lo posible por continuar ahí. No sabes ni por qué. Pero a ella le sucedió eso y dijo, bueno, pues por un año no me voy a mentir. Y se da cuenta en el transcurso de ese año. No me voy a mentir a mí ni a los demás. Y se da cuenta que es homosexual, pero ella dice que al confesárselo a su esposo, se lleva la sorpresa de que su esposo también era. Entonces se divorcian, o sea, legalmente se separan, dejan de ser esposos. Entiendo que siguen viviendo juntos y dice que fue la etapa en la que más amor sintió por él y él por ella. Y en la que más amor genuino le pudo dar ella a él y él a ella. Ella dice que ella no sabía, no sentía y no se imaginaba lo que era tener una relación con otra mujer. Y ella cuenta que no entendía cómo eso podía ser posible y cómo iba a suceder. Pero es aquí donde les digo que entra y empieza esto de el libre albedrío, si existe o no. Entonces, cuando a ella la sacan del clan o la corren de su religión y dice que la acosaban muchísimo, y en esa época que le pasó a ella se usaba el fax, entonces le mandaban fax y le mandaban decir cosas muy feas, arrepiéntete, pecadora y cosas así. Entonces ella sufrió muchísimo y sentía que estaba totalmente expuesta y que no sabía por qué lo había hecho, y obviamente se arrepentía, había momentos en que se arrepentía porque era tanto el acoso de parte de los otros feligreses ahí de la iglesia, no sé si así se diga, perdón, pero de las otras personas mormonas de su comunidad, y era tanto lo que la acosaban que ella pues pues sí se arrepentía. Sin embargo, cuando escribe el libro de del poder de la integridad, ella cuenta que después pues ya no se arrepintió, ¿no? Y que la corrieran del clan no, no fue tan malo, no fue tan malo porque pues no le pasó nada, no se murió, no, no le hizo daño a nadie. Habló con la única persona con la que tenía que hablar, que era con el esposo, y para su sorpresa el esposo también quería como sacar esa verdad dentro de sí.
Y entonces esto, así como divagando un poco en lo que es la vulnerabilidad, la integridad, escuchar tu voz interior. A veces hay personas que nacen con un don de, de hacer cosas y para inspirar a otros. En el caso de Marta, escribir, contar su historia, ser verdadera, mostrar su vulnerabilidad, abrazarla, dejar de echarle la culpa al sistema, dejar de echarle la culpa a su religión y decir, bueno, ya me voy a dejar de mentir, ya voy a dejar de decir que sí quiero a este hombre cuando la verdad es que creo que ya no. Entonces, creo que muchas personas nacen con este don de inspirar a otros y a veces por miedo a la crítica, por miedo a la burla, por miedo a esa autoexigencia, dejan de hacer lo que en realidad vinieron a hacer, que es cantar, bailar, pintar, escribir, hacer música. Entonces, pues bueno, con esta reflexión solamente vengo a invitarte a que con el poder de la vulnerabilidad y con el poder de la integridad encuentres el camino de en medio. Dejes de lado, sin criticar y sin juzgar, lo que antes fuiste. Continúes siendo y haciendo lo que haces. Y si de pronto esas personas que te acompañan te corren del clan, pues mira, ni eres la primera ni eres la última, y lo peor que puede pasar es que te sientas mejor. Y pues bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Me pareció muy valiente por parte de Marta Beck todo lo que nos revela en su libro. Se los recomiendo mucho de nuevo. También les recomiendo que lean y que escuchen a Mariano Alameda, para que escuchen todas las cosas tan bonitas que tiene que compartir y que nos da así como una sacudida de, de ideas y nos ayuda mucho a ir como por el camino de en medio, ¿no? Los abrazo, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un excelente y hermosísimo día, espero que no se estén comprometiendo con cosas que no quieren y espero que le estén diciendo sí a la vida, sí a eso que te llena de energía y sí a todo eso que llena tu corazón de mucho amor. Los quiero mucho. Adiós.